Empecemos, buenos días, buenas tardes. Siempre ando perdido del tiempo. Muy buena tarde. Empecemos, por favor. Nunca está por demás la canción de la alegría. Mis estimadas, estimados, muy buena tarde. ¿Cómo están ustedes? Vamos a arrancar. Primero, con un aviso, con un parte mortuorio, ¿no es cierto? Las notas están en el aula virtual. Mañana les de subir las de los trabajos también, que ya están calificadas. Está la resolución y las notas, ¿no? Ustedes son paralelo 1, creo que me equivoqué y le puse en la pestaña número 3. Bueno, en una de las pestañas está, pero ya están las notas de la prueba. ¿Ok? Para que vean que exagerar no es lo que les estaba diciendo y no voy a comentar nada más. Segunda cosa, la concepción del Día de la Mujer ha ido cambiando con el tiempo. Hasta hace unos 10 años todavía teníamos la costumbre de felicitar y regalar rosas como si fuera San Valentín, ¿sí? Aunque por otro lado, hasta lo de San Valentín no está muy bien enfocado. De todas maneras, mis estimadas y estimados guaguas, la lucha de la mujer en la sociedad siempre será una lucha más compleja que la del hombre, ¿sí? Yo estoy convencido de una cosa. Lo que a nosotros nos hace seres humanos es aquello que precisamente nos distingue de los animales, ¿sí? De los otros animales, ¿no? En los otros animales, debido a las necesidades o a las demandas de alimento, y por un lado, y de maternidad por otro, en la posición del macho y la hembra es bastante asimétrica. Pero es precisamente esa asimetría la que nuestras características de seres racionales, seres pensantes, esa asimetría, dije, ¿no? Es la que debe acabar. Se ha caminado mucho a lo largo de los últimos años para tratar de lograr un papel igualitario entre hombres y mujeres en la sociedad. Y muchas cosas se han logrado, pero muchas otras faltan por lograrse. ¿No es cierto? Y esas que faltan por lograrse, primero, mis estimadas niñas, mis estimadas estudiantes, primero, merecen a ver con mucho orgullo y con mucho respeto a aquellas mujeres que lograron dejarles a ustedes actualmente en la posición que están. Y de la misma manera, proyecten en su cabecita que que el mismo orgullo que ustedes sienten de esas mujeres, puede ser mujeres de su familia o mujeres cuyo papel se conoce, pero ese orgullo que ustedes sienten de esas mujeres deben sentir a futuro sus hijas, sus hijos, ¿sí? El feminismo, malentendido, es bastante nefasto, es dañino, ¿sí? Porque hay que entender que sí, que aún existe amplia desigualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Eso es una realidad que nadie discute. Pero no se trata de crear nuevas desigualdades, se trata de crear escenarios en los que tendamos a la igualdad, ¿no es cierto? Así que mis niñas, mis estimadas alumnas, ustedes tendrán un papel, o ya tienen un papel fuerte, importante, como estudiantes, como futuras profesionales, como hijas, como mamás, como mujeres. Y ese papel deben hacerlo y llevarlo con mucho orgullo. Mis estimados alumnos, mis queridos guaguas, hombres, su papel es ayudar a las mujeres que están alrededor suyo y a las que no lo están también a lograr la igualdad. Yo tengo un concepto muy específico
respecto a lo que implica generar igualdad. Y sí, la igualdad empieza desde las tareas domésticas y termina en la igualdad y el mismo protagonismo en la sociedad de hombres y mujeres, por igual. Y las mujeres hacen su parte y pelean lo suyo y estudian y se preparan y corrigen las cosas que están mal, pero los hombres, pero esa pelea de las mujeres no va a ser, no va a lograr su objetivo, sino cuando los hombres entiendan lo mismo que estoy explicando. No se trata de ganar, no se trata de aplastar, no se trata de derrotar, se trata de conseguir igualdad. Algún momento existirá, no sé si una igualdad absoluta, pero en la medida en que se desarrolla la dinámica de la historia, implica que cada vez un poquito más se van igualando los papeles. Yo entiendo muy bien cuando mis compañeras, mi hermana, mi novia me dicen, converso con ellas y está claro que no tienen un papel feminismo de pañuelo verde, un papel feminista de esos de pañuelo verde, de esos fanáticos, sino que tienen una posición muy equilibrada respecto a lo que es el feminismo, ¿no es cierto? Implica buscar las mismas oportunidades o lograr, perdón, las mismas oportunidades que tienen los hombres, no por el hecho de ser mujeres. Y eso que quede clarísimo. Ustedes, mujeres, se merecen las mismas oportunidades que el hombre, no por el hecho de ser mujeres, sino por las capacidades que tienen, que como género humano son las mismas capacidades que tiene un hombre. ¿Sí? Y da una pena a estas alturas de nuestra sociedad tener que aclarar esas cosas. ¿De acuerdo? Así que mis queridos guaguas, cuando pase el tiempo no se sientan satisfechos mientras su pareja no tiene oportunidades laborales. ¿Sí? Mientras su mamá ve cerrado el campo laboral. ¿Sí? Mientras se considere que la mujer tiene espacio en el campo doméstico y el hombre no, estamos mal. ¿Sí? Pero también hay que tener en cuenta que la generalización y pensar que todos los hombres son unos infelices, desgraciados, machistas, eso tampoco está bien. ¿No es cierto? Eso tampoco es correcto. A mí no me gusta clasificar en hombres y mujeres. Yo prefiero clasificar en personas correctas y las otras. ¿De acuerdo? Y cuando se quede claro que nosotros somos personas, no hombres, no mujeres, pues ahí estamos caminando bien, ¿no? Por eso un poco a veces yo hago chiste de ese lenguaje inclusivo, ¿verdad? Porque es una exageración, es una deformación, que de pronto sé que hay personas que van a argumentar que desde ahí empiezan lo que llaman los micromachismos, ¿no? Sí puede ser. Pero creo que eso es accesorio y eso es secundario. La médula de la pelea está en otras partes, en otras cosas. Donde verdaderamente hay que hacerle a la lucha es en otras cosas. Y ojo, que esto tiene solo que ver con el hecho de que, una vez más, hombres y mujeres somos primero seres humanos, personas. Y nada más que eso. Y si uno actúa en consecuencia de ello, pues estamos bien. Me olvidé decir esto en el curso de la mañana, como ustedes son otro grupo, ya nada, me olvidé con los otros. Han de haber pensado que ni bola le para el tema. La verdad que sí. Eso, guaguas, no sé si alguna o alguno de ustedes quiere decir algo antes de empezar la clase. Ojo, hoy los estados de WhatsApp estaban llenitos de mensajes buenos de esto y también de memes, ¿no es cierto? Porque de todo hay. Pero eso se trata, de sentirnos orgullosos de nosotros como personas, no como hombres, no como mujeres, que eso es accesorio. Nada más, ¿alguien no quiere decir algo? Nadie. ¿No? Bueno, qué bárbaro, Dios mío, ni en estos aspectos. En todo caso, yo ya terminé lo que iba a decirles y volviendo a lo terrenal y a lo terrible. Bueno, es que si uno se pone a hacer estas reflexiones mientras ven las notas que supongo que están viendo algunos de ustedes,
¿Con qué ganas van a querer hablar del Día de la Mujer, no es cierto? Pero bueno, mis queridos jóvenes, ¿cómo les fue con el problema de ayer? ¿Lo lograron o no lo hicieron? No se olviden que todo eso forma parte de un deber que subirán de un momento para otro. Así que díganme, ¿lo lograron o no lo hicieron? Con mucha confianza, no me voy a enojar, porque de todas maneras no pienso regresar sobre ese problema, les pienso plantear otro más. A ver, cuéntenme, por favor, ¿cómo les fue? ¿Nadie? ¿No hubo tiempo? Entre las 8 de la noche de ayer, las 8 de la noche de ayer y hoy han tenido clases y no mucho tiempo para sentarse a pensar en las tareas que les deja este profesor. Nada, nadie. Ok, yo avanzo entonces. A ver, Vanessa, cuéntamelo todo. ¿Cómo te fue con ese deber? O con ese problema, con ese caso. Bien, Jem, yo quería más que todo hacerle una consulta con respecto a... Es que ayer me vi la grabación para como anotar ciertas partes que iban un poquito ¿Ya? rápido. No me digas que dije algún despropósito. No, más bien es que no encontré el literal de el que nos puso extra que era de la purga. No encontré, o sea, ¿Cuál es la relación de purga del proceso? Esa era la última pregunta. Así ya, nomás. ¿Cuál es la ya, relación de purga del proceso? Que era ya. la corriente que entra al divisor sobre la que sale como, perdón, la corriente que sale como purga dividida para la corriente que entra al divisor de flujo. ¿Ok? Ya, muchas Listo. ¿Alguien más, por favor? En lo que tiene que ver con la prueba, por favor, revisen la resolución y si alguna parte no les queda claro, me preguntan y revisen su calificación. Ustedes tienen la prueba. Y si alguna parte no están de acuerdo, me lo dicen. ¿No es cierto? Una de las cosas que a mí me han caracterizado y mis estudiantes anteriores lo reconocen es que yo para calificar, salvo error, soy muy justo. ¿Sí? Así que realmente lo que tienen refleja el esfuerzo que le pusieron. ¿Sí? Lo que dije ayer, no me voy a repetir el mismo sermón. Mis estimadas guaguas, mis estimados guaguas, cuando uno ya resuelve problemas como el de ayer, en cambio se topa con problemas como este. Y esto sí es bonito. Bonito, bonito. Esto ya es otra cosa. Otra cosa. Otra cosa. Les dejo ese testamento y con la misma mecánica que les he sugerido, trasvásenlo en sus apuntes. Copien. Aquí estoy, ¿ya? Catherine Alexandra, Sí, Inge, si estás. sí, presente. Dayana Damaris, Presente, Inge. Alejandro Sebastián, Presente. Matthews Iván, Presente, Inge. Amanda Michelle, Presente, Inge. Emily Nayeli, Presente. Analía del Pilar, Presente. Lidia Eliana, Presente, Inge. Jocelyn Carolina, Presente, Inge. Aileen Tatiana, Presente, Inge. Carla Nayeli, Presente, Inge. Luis Claudio, Presente, Inge. Andrés Sebastián, Presente. Víctor Andrés, Presente. Julisa Elizabeth. Presente, Inge. ¿Dónde andaba Julisa? No, has faltado unos cuantos días, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, dos. Se me cruzaron los horarios con el trabajo, pero ya arreglé la cuestión. Pues lo arreglaste en el trabajo, pero no aquí. Miriam Paola, Presente. Dayana Abigail,
Presente. Randy Ariel. Presente. Yakira Anabel. Lisbeth Nicole. Presente, Inge. Emily Paola. Presente. Lisbeth Noemí. Presente, Inge. Lenin Ariel. Presente, Inge. Alejandro Sebastián Pacheco. Presente, Jem. Kevin Sebastián. Priscila Micaela. Presente, Inge. Marcel Omar. Presente. Gisela Lisset. Presente. Anthony Ricardo. Presente. Denis Alexis. Marco Efraín. Este Marco ya me faltó. Se me cayó también. Sigamos, pues. Carol Catherine. Presente, Inge. José David. Vanessa Montserrat. Presente. Silvia Carolina. Presente, Inge. Ryan Alexander. Jocelyn Vanessa. Presente. Karina Janet. Presente. Marcos Josué. Doménica Estefanía. Presente, Jem. Tarek David. Presente. Así has de venir. ¿Por qué falta, hombre? Estás faltando mucho tú también. Verás que Sí. 60% de asistencia hay que ajustar, sí sabes, ¿no? Sí. Yo no justifico nada. Stephanie Carolina, Presente. me refiero a que no justifico nada que no sea justificable, ¿no? Por si acaso. Henry Alexis. William Steven. Presente. ¿Alguien falta? Nadie, listo. Entonces, continúen porque aún no han de terminar, ¿verdad?
¿Cómo les fue? ¿Todavía nada? Ok, denle unos minutitos más. Levante la mano quien aún no concluye esa copiezota. 3, pero ya es un montón. Denle, por favor, denle rapidito, unos minutos más. Marcos, ¿la mano se quedó alzada o tienes una pregunta? Perdón, Jun, se me quedó alzada. Ok.
¿Listo? Arranquemos, por favor. ¿Ya está copiado? Bueno, en un solo andar, mis queridos guaguas, si ustedes ya terminaron de transcribir, es el momento de leerlo, entenderlo e intentar un diagrama de flujo, ¿verdad? Vamos ahí.
Levanten la mano quienes tienen listo un diagrama de flujo, por favor. Por favor, levanten la mano quienes tienen listo un diagrama de flujo. Ok. Segundo intento, ¿cómo nos va? Está largo, ¿verdad? Confuso, no tanto. Pero fíjense ustedes lo que les decía, ¿no? Yulisa, Alejandro, Sebastián Pacheco tiene la mano alzada. Yo quería, Yulisa, ¿me estás alzando la mano porque ya tienes el diagrama o tienes alguna duda? Porque ya tengo el diagrama. Qué bueno, espérame un ratito entonces. Alejandro, Sebastián, ¿lo mismo o tienes alguna duda? Sí, tenía una duda. En cuanto a la unidad despojadora, es diferente al divisor, que en la unidad despojadora dice stripper y en el divisor dice splitter. Entonces, no Ya sabía, no sé buscó en el traductor si son lo mismo. no, o sea, ahorita por eso me surgió ahorita la duda porque vi que ¿Qué es le stripper. parece si Google, ¿no es cierto? Ya. Traducción nomás es eso. No son la misma palabra, no es error de digitación. Y por si acaso, para eso también están en inglés y en español, pues dijo, ¿no es cierto? Trabajemos un poquitito más.
A ver, aparte de Julissa, ¿quién más tiene, por favor? ¿Cómo que nadie más? Yo apunté el minuto en que empezamos a trabajar. No me refiero a la copia, ¿no? Sino después de la copia. Vamos 13 minutos haciendo el diagrama. No, a ver, 49 más. Vamos 15, 16 minutos haciendo el diagrama. A ver, trabajemos, por favor. Perdón, decía que sí, ya estamos. A ver, ¿quién tiene un diagrama de flujo? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Julissa se anima. Julissa, ¿lo dibujaste a mano? Tal vez puedes tomarle una foto para compartirlo. Ok. Alejandro, lo mismo. Alejandro Sebastián Pacheco. ¿No es cierto? Y el resto de 36 almas que por ahí andan, ¿qué pasó? No voy a trabajar solo con los dos. Así que, por favor, ¿quién más tiene un diagrama de flujo? Mientras sus compañeros me dilucidan o tratan de subir, yo solo tengo una pregunta súper fácil, tengo una mano más alzada. Y bueno, Luis Claudio me va a responder esta preguntita. Luis, ¿estás por ahí? Presente.
¿Qué más, Luis? Ten la bondad. ¿Cuántas unidades de proceso hay en este caso? Hay 4. A ver cuáles son. El absorbedor, el destilador flash, el divisor y el despojador. Ok, un divisor no es una unidad de proceso, ¿no? El hecho de que podamos hacer un balance ahí no quiere decir que ahí haya un proceso, ¿no? Un divisor es tan Perdón. simple como, no te preocupes, pero un divisor es tan simple como una tubería T, ¿no es cierto? De las que hay en las casas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que no? Entonces, hay 3 unidades de proceso, ¿verdad? Sí. Alejandro Sebastián Pacheco, ¿cuántas corrientes identificaste? Déjeme ahorita le cuento. Yulisa, ¿cuántas corrientes identificaste? 11. 11. Ya. Luis Claudio. Inge ya conté y 13. con eso en 12. 11, 12, 13. Ok. Clarence David, ¿cuántas identificaste? Corrientes. ¿Cómo está, Jem? No, todavía no lo identifico, no sé muy bien, estoy perdidísimo. Estás Eso perdidísimo. pasa. Sí. Es que ese es el problema de faltar como loco también. Claro, yo entiendo que estés perdido. Es que igual, si no, fregados estamos. Jocelyn Vanessa. ¿Vanessa? Leí mal. Buenas Sí, sí eres tardes. tú. Hola, Jocelyn, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántas corrientes encontraste? 11 también. Ok. Julissa, en este momento, ¿estás lista, Julissa? Dice 11, Jocelyn. Julissa dice 11 y lo va a compartir. Hágalo, por favor. Tienes el Teams a tu disposición, Julissa. Hágale. Inge, no sé si usted pueda compartir, porque ya está subida la foto. Ah, le subiste la foto. Listo. Sí. Más fácil es compartir desde allá, pero como usted quiera. Qué fastidio, porque tengo que bajar la imagen, rotar la imagen para compartir. Es una cosa, es toda una tarea, ¿no? ¿Verdad? Entonces, espérenme un segundito. Porque le ha tomado la foto en horizontal. Claro, si le tomo con celular de ley, ¿no? Ya está descargando. Está descargando. Una vez descargado, tengo que abrir, tengo que rotar y ahí comparto. Así es esto, ¿no? Ahí estamos. Vamos a ver si se distingue, y sí, pero bueno, la idea es trabajar sobre uno de sus diagramas, no sobre el mío. Obviamente ustedes se darán cuenta que yo ya tengo el diagrama, ¿no es cierto? Pero la idea, como les dije, es trabajar sobre el de ustedes. Y estoy en esas. Y aquí está el diagrama que gentilmente nos comparte Julissa. Observen, por favor. Ajá, hasta con componentes ya está, ¿no es cierto? Qué bien. A ver, vamos a ver. Ujú, 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 ujú. Ya. Ok.
Ok, gracias, Yulisa, por compartir el diagrama. Observemos, por favor, en efecto, ella pone 3 unidades. El absorbedor está en la parte izquierda. El despojador, el stripper, como les decía yo, está en la parte superior. Y el splitter, que no es una unidad, como les decía, sino simplemente una línea de flujo, está acá. La unidad de destilación flash está por este lado. Ok. ¿Alguien quiere comentar el trabajo de Yulisa? Yo mismo hice, tenía 2 dudas. Ya, ok, no hay problema. Pero conversemos con alguien más, Yulisa. Démosle chance a alguien más y luego converso contigo mismo, ¿de acuerdo? Menos mal que hay alguien más que quiere conversar, ¿no es cierto? Me van a obligar a obligarles. Así que hay error en el diagrama. ¿Cuál es? Jocelyn Vanessa, cuéntamelo todo. ¿Qué error identificas? En el splitter, ese de separador. O sea, yo identifiqué solo uno y no sé si estoy viendo bien, pero veo que como que ha colocado 2. O sea, eso. ¿No es cierto? Ha colocado 2 splitters y eso tiene una consecuencia súper interesante. ¿Verdad? Hay uno solo, ¿no? Solo hay un divisor. ¿Cuál estará de más? Jocelyn, de lo que tú le analizas. ¿Cuál estará de más? ¿El que está justo al medio o el que está en la parte inferior derecha? ¿Qué dices? ¿Alguien? Amanda, ¿cuál es el error? Yo ¿Cuál diría crees? que está de Dime, dime. más el del medio, el splitter del medio. Sí, ¿no es cierto? El de Ah, splitter del medio está mal. Eso implica... ¿Cuántas corrientes dijiste, Yulisa? ¿O 11 contaste? Si le quitamos Sí, esa corriente te quedan 10, ¿verdad? ¿O estoy sí. contando mal? Contemos una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No puedo contar, ya me perdí en tu diagrama. ¿Ok? Voy de nuevo, a ver, déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me volví a perder. ¿Ok? El hecho es que son 11 corrientes, pero si quitamos ese splitter, ¿algo te falló? Sí son 11, pero esa corriente de ese splitter tiene un error, entonces algo está mal. ¿Quién quiere compartir su diagrama, por favor? Jocelyn, ¿quieres compartirlo o se te quedó la mano alzada? Ah, se me quedó la onda. Es que yo le hice Oh, feíto y no creo que entienda. ok, tranquila. O sea, si ahorita no te entiendo fresco, el problema es cuando le hagas feito en el examen, porque ahí si no te entiendo en el examen es un problema. O sea, yo voy a intentar enviar ya. Y ya Ok. van a ver que entienda. Miriam, ¿quieres tú hacerlo también? Buena tarde, Miriam. buenas tardes, profe. Sí, ya le estoy tomando fotos para mi mamá. Hágale. Dibujo más bonito y organizadito. Luis Pues, Claudio está poniendo el diagrama contra su cámara. Así, ¿no es cierto? Contra la cámara. Luis Claudio se está ahorrando el problema de compartir. Le voy a poner en primer plano al joven para que ustedes vean lo que Luis Claudio está compartiendo. Ahí está, ¿no es cierto? Como que no ayuda mucho la cámara, ¿verdad? Pero algo se distingue. Y lo único que les puedo decir es, guaguas, Diosito, qué feo que dibujan, ¿no es cierto? Porque sí hay que hacer los dibujos de tal manera que se traten de entender. Luis Claudio igual coloca todas las unidades, pero observemos si la disposición de las corrientes es la adecuada, ¿no es cierto? Gracias, Luis Claudio, bájale un poquito, a veces la cámara se pone borrosa y medio nomás se distingue, ¿no es cierto? Tengo en el chat 2 que 3 imágenes, tengo la de Jocelyn, que como ella dijo está igual un poco confusa. Tengo la de Yulisa que estaba un poco más distribuida. Así que yo me rindo. Alejandro también dice que tiene su unidad, su dibujo, su diagrama. ¿Quieres ponerlo? Mande la foto. Sí, ya le pongo. ¿No es cierto? Veo si es que más o menos y si no ya directo les disparo yo mi diagramita para que comparen ustedes con lo suyo y me cuenten en dónde está la diferencia o dónde están las diferencias, ¿no es cierto?
Lisbeth también dice que tiene. O no sé si lo que quieres preguntarme de pronto. A ver, el de Alejandro ya está. El de Alejandro está un poco más organizadito. Dígame, Lisbeth. Quería hacerle una pregunta y perdón si sueno muy burro, pero No, en para el nada, no hay diagrama pregunta que tengáis. Está muy bien, debes preguntar. Cuéntame, cuéntame. en el diagrama de mi compañera, en la parte de absorción, tiene como 5 entradas, o bueno, 5 corrientes. Corrientes. ¿Sabes que Bueno, sí? o sea, ¿y Te eso cuento es que sí. posible? Que esa operación unitaria tiene solo 4. No, Entonces, a ver, correcta, es muy buena pregunta, ¿ves? Es muy buena pregunta. Mientras comparto el diagrama de tu compañero, te voy a comentar cuál es, cómo salir de tu duda. Verás, ya me perdí, ¿dónde estaba? A ver. Creo que ya... bien estoy, listo, denme un segundito. A ver, comparto porque ya saben, los hombres no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Primero voy a compartir y después te comento, ¿sí? Ahí está el diagrama que nos comparte Alejandro. Observemos. Fíjense ustedes, ¿no? Ajá. Claro, hay una cosa muy interesante que tal vez a ustedes les dio lugar a confusión y la pregunta de su compañera, pues me da la oportunidad de quitarles. Ojo, cuando nosotros hablamos de las operaciones unitarias en su expresión más básica, tienen el número de corrientes que hemos estado diciendo. La filtración 3, la destilación 3, el secado 3 o 4. Pero el hecho es que yo puedo, en disposiciones geométricas o procesos en los que quiero recuperar más, recuerda que la torre de absorción lo que hace es retener un componente, ¿no es cierto? Pero como todos los equipos no tienen la suficiente eficiencia, el componente que quiero retener se puede ir. Y en este caso, regreso una corriente para que vuelva a retener. En otras palabras, el hecho de que yo tenga una corriente más en procesos como la destilación, en procesos como la absorción, en procesos como la evaporación, no está mal. Simplemente que cuando yo les estaba explicando cómo se maneja, ¿sí? Gracias, Luis Claudio, gracias Gisela por mandar el documento. ¿Sí? Explicándoles cómo se entienden las operaciones unitarias, yo lo estaba reduciendo a la mínima expresión de la operación. ¿Sí me entiendes? Entonces no es que necesariamente tengan que haber 4. Lo que quiere decir es que básicamente hay 4, pero pueden haber más si yo le meto una retroalimentación, un reflujo, etcétera. ¿Sí me entendiste? Ok. Entonces, observen ustedes el diagrama de su compañero. Creo que este fue de Alejandro Sebastián Pacheco, ¿cierto? Como bien dice, ¿no? Si ustedes observan, yo veo en el absorbedor de cajón que ya se ha olvidado una corriente, ¿no es cierto? Porque entra el gas y por dónde sale, ¿sí o no? ¿Y se observan? Por la parte inferior entra CO2, H2S y nitrógeno. ¿Y qué pasa después con la corriente de gas? Porque las dos que están, esta que está entrando aquí es líquido y esta que sale aquí también es líquido. Hay errores en este diagrama, ¿no es cierto? Si me permiten decirlo, está un poco, tiene más aproximación a la verdad del diagrama que hizo Yulisa. Un poco desordenado, pero tiene errores, pero hay que recuperarlos. La observación que hizo Lisbeth respecto al diagrama de Yulisa era buena, pero Yulisa estaba en lo correcto, ¿sí? De acuerdo, creo que era Lisbeth quien hizo la observación, perdón. En todo caso, el punto aquí es que una vez que ya han trabajado ustedes, me toca a mí. Ahí estamos. Ojo. Ustedes ven ahí que es un símbolo que en diagrama de flujo se conoce como conector. No quiere decir que yo tengo una unidad I. No. Lo que quiere decir es que la corriente que sale, la K, que sale por aquí, se va al punto I, y el punto I es acá. Por eso es la misma K que está aquí, la que está acá. ¿No es cierto?
Revisen, comparen con lo que ustedes hicieron y lleguen a la conclusión en dónde se equivocaron, por qué se equivocaron, y si tienen dudas respecto a cómo defino yo la dirección y número de corrientes, indíquenme. Absorbedor, parte izquierda, ¿cierto? Parte inferior derecha, destilación flash. Parte superior derecha, stripper o despojador, ¿no es cierto? Revisen, por favor, observen, analicen. Y nos vemos en 5 minutos. Vámonos de pausa. Inge, disculpe. ¿Quién eres y por qué no estás descansando? Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Inge, disculpe, es que me confundí en eso de ese cuadrito chiquito de ahí es el splitter, ¿verdad? Dame un segundito, perdón.
Ok, mil disculpas. Veo que tengo la mano de Amanda levantada. Y Amanda, a ver qué les mandé a hacer una pausa, a que compare. Una vez comparado, supongo que... Amanda, ¿tienes alguna inquietud? Cuéntame. Sí, profe. Estaba dudando aquí en una cosa. Aquí en donde se une la corriente A y K, ahí no debería de haber un tipo mezclador. A y K. Por supuesto. Pero es que el diagrama es lo de menos, Amanda. Puedes ponerle el cajoncito para un mezclador o simplemente tú puedes mezclar con dos tuberías y una válvula. Eso sucede. Es un poco, da lo mismo, Amanda. Sí, pudiste o no pudiste haberle puesto el mezclador, pero el hecho es que a ese punto confluyen dos corrientes y por tanto, sí, tú tienes razón, ahí es un punto de mezcla. Estamos de acuerdo. ¿Mm? Ah, ya, Ya, listo. ¿Algo más, por favor? ¿Alguna duda más? Porque si no hay más dudas, vamos a la siguiente parte, la cual ya adelantaron muchísimos de ustedes. Estamos en clases, ¿no? Por cierto, activen la cámara. Luis Claudio, ¿cuál es tu inquietud? Dije, mi duda es más sobre la función del despojador. El despojador es una especie de absorbedor, Luis Claudio. Es muy parecido. Y si tú observas, a ver, en ingeniería química hay dos tipos de despojadores, ¿sí? El uno es un despojador por absorción y el otro es un despojador por destilación. ¿Y para qué sirve? Su nombre lo indica, es para sacar de una corriente un componente, ¿sí? En este caso, y esto va de la mano y te voy a completar la explicación luego de la siguiente parte que es que hay en cada corriente. Hagamos eso y ahí te explico con detalle. Ojo, toda la información que está consignada en el problema a ustedes les va a decir qué hay en cada corriente. Trabajemos 5 minutitos en eso, por favor. Pero bien trabajadito, no sean malitos.
Ok, avancemos por favor. Avancemos por favor. ¿Quién quiere decirme? Voy a trabajar con 2 o 3 personas. ¿Quién quiere decirme qué hay en cada corriente? Alejandro Sebastián Angulo, una persona. Necesito 2 más, por favor. Carol Catherine. ¿Quién más? Ok, y Vanessa. Vamos en orden entonces y yo voy a ir escribiendo. ¿De acuerdo? Alejandro, en orden del proceso preferentemente, ¿qué sabes de la corriente D? ¿Qué es la corriente D y qué sabes de ella, por favor? Incluidas composiciones si ya tienes información. Ya, a ver, la corriente D es la de alimentación por la que entran los 100 moles por hora. Ok, 100 moles sobre hora de esta corriente, ¿qué más sabes? Está compuesta por CO2, ácido, a ver, H2S y N2. Recuerda que el H2S cuando está en gaseoso no es ácido, ¿no? Si te acuerdas de eso en química, H2S y nitrógeno. N2, nunca se olviden. ¿Sabes composiciones tal vez? Sí. Cuéntame. Bueno, ponemos en la tabla siguiente, pero dame los datos, a ver. A ver, hay 30% de CO2. Ahí. 30%. 10% de H2S. Y el balance es nitrógeno, ¿no es cierto? Ok. Avancemos. En la unidad en la unidad de absorción, ¿con qué corriente quieres irte? Elige tú. Con la A. Listo. ¿Qué sabes de la corriente A? Que ahí entra solvente. Solvente y nada más que solvente. Ajá. ¿Sabemos la composición del solvente? ¿O la fórmula química del solvente? No. ¿Sabes la cantidad que entra? No. ¿Tienes alguna relación especificada con otra corriente? O sea, solo que se divide con K y B. Ok, listo. Continúa. ¿A qué otra corriente quieres irte? La C. De acuerdo, vamos a la C. ¿Qué sabes de la corriente C? Que tiene CO2 y N2. Ok, C dices que tiene CO2. ¿Y por qué sabes que no tiene H2S? Porque ahí en el enunciado decía que solo entraban esos dos. Ya, ¿en qué parte puedes ubicarlo? Mm, Recuerda que esto no es entrada, no es salida. Sí. ¿Dónde era que decía? Pero sí decía por ahí, ¿no es cierto? Hay algunas pistas que te dicen en esta corriente H2S no hay. Ok, ¿sabes composiciones de esta corriente o algún dato que te pueda proporcionar información adicional? Dice que hay 1% de CO2. CO2, 1%. Ok, entonces sí hemos tenido composiciones. Listo. Avancemos, por favor. Tengo de las 3 corrientes, de las 3 de 11, dame una más, cualquiera, la que prefieras. Una pregunta, la corriente K y B serían solo solvente, ¿no? No sé, pues eso es lo que quiero que me digas. O sea, según yo sí, porque no hay nada más que entre por ahí. Correcto, es la interpretación correcta. Porque si a la columna tiene que entrar solo solvente, que es lo que dice, y A es solo solvente, de ley, ambas corrientes son solo solvente. Por tanto, K es solvente y B es solvente. Esa es una deducción que sale y se refuerza más adelante, ya vamos a ver dónde. Ahora, ¿tienes idea de corrientes en este caso? No. ¿Sabes los valores? No, ok. Gracias, Alejandro. Voy a continuar con alguien más. Carol, Catherine, ¿estás de acuerdo con lo que hicimos hasta ahorita?
Sí, Inge, solo esta parte de la deducción no la entendía bien, pero como dijo que hay que deducir mismo nosotros, esa ya, ya la entendí, Inge. Ok. Listo. Pero entonces continuemos. ¿Con qué corriente quieres continuar, Carol? Con la que sale de E. Ok. ¿Qué sabes de esa corriente? ¿Qué tiene? De esa corriente tiene CO2, ¿Ya? ¿Qué más? H2S ¿Ya? y debería también de tener solvente. Pero por supuesto, si es la corriente líquida que se está llevando a los gases, es una absorción y por tanto en la corriente líquida tienen que disolverse los gases. Tiene que tener. ¿Sabes algo de las composiciones de esta corriente? No, Inge. Ok, continúa. ¿Con cuál? A ver, de ahí con la de F. por lo que De estoy segura. F. Ok, cuéntame, ¿qué sabes de F? Lo mismo que sale debería de entrar aquí como que al splitter. No Las sé, pero mismas. dígame qué sale primero. Yo no sé qué, dígame usted qué Sale tiene. CO2, H2S y solvente. Lo mismo que E, segura. Sí, Inge, porque sí, o sea, debería de salir para que se pueda de nuevo incorporar con el splitter. Así más o menos lo entendía yo. No es la razón. Pregunta. Tú mismo, ¿qué sale por G? Por G sale lo mismo, Inge. Entonces, a la unidad de destilación flash entran los mismos tres componentes y por las dos corrientes salen los mismos tres componentes. Sí, Inge. ¿Qué hace la unidad de destilación flash? La destilación separa, por ejemplo. Pero es que ahí, con el momento de separar, estoy un poco confundida por lo que dice que este H2S entra como gaseoso. Ese de ahí estoy medio confundida si sale también. A ver, ¿qué pasa en la unidad de absorción? Carol, pasa en la primera unidad. ¿Qué hace el solvente? En la de absorción, Sí, me regresé. ¿Qué pasa en la unidad de absorción? Entra el solvente y ¿qué hace? en la de absorción hace que, por ejemplo, el gas salga, o sea, permitiendo que el líquido salga y que el gas se quede. Por eso en este caso creo que no sale el H2S, o sea, no entra en la corriente C. Asegurar. Estás entendiendo mal la operación unitaria. La absorción se lleva componentes de la corriente gaseosa por diferencia de solubilidad. En este caso, el H2S es completamente soluble en el solvente, el CO2 es parcialmente soluble en el solvente. Por eso, la corriente E tiene H2S, CO2 y solvente. Por eso, como el H2S se disuelve completamente en el solvente, no sale H2S por la corriente C, que es lo que le preguntaba Alejandro. ¿Cómo? ¿En qué estado sale la corriente E? Líquido, pues. El solvente que disolvió los gases. Esa misma corriente líquida ingresa a la unidad flash. Y está completamente correcto lo que dice Carol. Por la corriente G tiene que salir CO2, H2S y solvente, y por la corriente F también tiene que salir CO2, H2S y solvente. ¿Cuál es la diferencia? Solo las composiciones. ¿Se acuerdan que les decía yo que en la destilación, en ambas corrientes va a haber todos los componentes, sino que en la corriente de cabeza va a haber mayor composición del más liviano y en la corriente de fondo haya mayor composición del más pesado. En otras palabras, en la corriente G debe ser más CO2 y H2S y en la corriente F debe ser más solvente.
pero ambas corrientes tienen lo mismo. Si se fijan lo importante de entender la operación unitaria, mis estimados guaguas, ¿sí? ¿Sí se fijan, por favor? ¿No es cierto? Gracias, Carol. Vanessa, continuemos. Nos faltan 1, 2, 3, 4 corrientes, ¿ok? Dígame, dime, Vanessa, ¿qué hay en las corrientes H e I? Ya, ahí decía que se fraccionan de la misma manera y que se tiene un 5% de CO2, pero también sale sulfuro de hidrógeno y según el razonamiento que acabamos de hacer también sale solvente. A ver, ¿en qué corriente hay 5% de CO2? En la I y en la F. Ajá, en la I y en la F. ¿Puedes leerme la parte del enunciado donde dice eso? Dice la otra porción contiene un 5%. Aquí, se divide en porciones iguales, una de las cuales se devuelve al absorbedor. La otra porción contiene un 5% de CO2 y se alimenta al despojador. Ok. Me dice, I contiene un 5% de SO2 y se alimenta al despojador, dice. El despojador es la siguiente unidad. Ok. Entonces, ¿qué me dices que dedujiste de esto, Vanessa? Que ambas tienen la misma composición. ¿Ambas cuáles? La corriente I y la corriente H. H es la que vuelve al DC. Sí, la corriente H. Ya. Yo solo te corrijo, ambas dos no, ambas tres tienen la misma composición. Porque este es un punto de separación. No le estoy haciendo nada. La corriente F, si la corriente I tiene 5% de CO2, la corriente H también y la corriente F también. ¿No es cierto? Sí. Porque ese es un punto de separación, splitter. Si ustedes ya buscaron la traducción, mi estimado Alejandro, ¿qué significa split? Split es separar, creo. No, es partir literalmente, ¿no? Y solo una corrección, Vanessa. Fraccionar no es el término correcto, porque en ingeniería química fraccionamiento tiene otro significado, otro sentido. ¿Sí? Aquí simplemente es dividido, ¿de acuerdo? Sí. Fíjate entonces, ya solo nos faltan dos corrientes. ¿Qué sabes de J? ¿Qué sabes de K? Ay, de K no le hice. Ok, ¿qué sabes de J? Ajá, de J. Puse que salía el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y el solvente. También sale solvente. ¿Por qué sale solvente? Por lo que está fraccionándose en la parte del split. O sea, bueno, o sea, como que del split viene la parte del solvente y en K yo supongo que se descarga y arriba sale el solvente. Te lo pregunto de otra manera. ¿Qué parte del enunciado te da esa guía? ¿En dónde dice que la corriente J tiene solvente? Aquí donde dice que se mezcla con solvente fresco. No es cierto. No es por ahí. A ver, repíteme, por favor. Que aquí, la corriente líquida que sale del despojador consiste en disolvente puro y se disuelve al absorbedor mezclándolo con solvente fresco. Ok, eso me dice que K es solvente puro, algo que ya había deducido Alejandro, ¿no es cierto? K es solvente puro, ya habíamos dicho y coincide, ¿verdad? K es solvente puro. La pregunta es, en J, ¿por qué sabes que hay solvente? Sí, porque dice que tiene 30% de disolvente. Aquí. Ajá. Perdón, ¿No es cierto? leí la parte equivocada, sí. ¿Verdad que sí? En otras palabras, sí te das cuenta que la respuesta fue, pero lea, pues, ingeniero, ¿no es cierto? Lea, clarito dice. Sí. Se dan cuenta. Gracias, Vanessa. Y ahora sí, mi estimado Luis Claudio, un despojador, como su nombre lo indica, ya sea por absorción o ya sea por destilación, en este caso es un destilador, ¿sí? Lo que hace es retirar los componentes gaseosos de la corriente líquida, el solvente puro para seguir usándolo y saca la corriente gaseosa, ¿de acuerdo? Si te fijas, ¿cuál es el objetivo en sí de este proceso, mis estimados guaguas? Quiero que se den cuenta. Aquí yo tenía como entrada una corriente de CO2, He2S, tenía nitrógeno. ¿Y dónde se me fue el nitrógeno? Vean a todo esto. Creo que yo estoy equivocado.
Ah, no, sí, no me paren bola. No, no, está muy bien. No me hagan caso. Tenía la corriente de alimentación, la corriente D tenía CO2, H2S y nitrógeno. Yo quiero separar de esta corriente, por un lado, el nitrógeno y por otro lado, el CO2 y el H2S. Si ustedes observan, estoy prácticamente separando en esta corriente, la corriente C, 99% de nitrógeno. Y en estas otras dos corrientes que salen G y J, estoy sacando, y ya vamos a calcular prácticamente solo CO2 y H2S. Todo el proceso es para separar los componentes de la corriente gaseosa. ¿Qué les parece? ¿Sí? Pero como bien les he enseñado, o espero, o al menos les he dicho, ¿no es cierto? La separación o los procesos de separación nunca tienen una eficiencia del 100%. Por eso es que el nitrógeno sale con un poquito de CO2 y cuando calculemos verán ustedes que tanto G como J tienen un poquito de solvente, ¿no es cierto? Ahora, en otra fase es muy fácil retirar el solvente por condensación, eso ya es otra cosa. En este proceso no está, pero es muy fácil retirar un solvente de una corriente gaseosa, se le hace condensar nomás. ¿Ok? ¿Y se fijan cuál fue el objetivo? Yo tenía una corriente de 3 gases y quería quitarle el 1, que me queden los otros 2. Para eso necesité 3 unidades de proceso. ¿Qué les parece? Y en este punto del camino recién estamos listos para lanzar envolventes globales, envolventes parciales, ¿no es cierto? Y eso se los dejo a ustedes. ¿De acuerdo? Amanda, cuénteme. Tengo una duda. Aquí en el enunciado dice, la corriente rica en solvente que sale del absorbedor se lleva al separador flash y la corriente de cabeza consta de un 20% de solvente y contiene un 25% de CO2 y un 15% de H2S. A ver, la corriente G se ha tenido datos, ¿no? Y esa nadie me dice. Dice, la corriente de cabeza del separador flash, a ver, dice, la corriente rica en solvente que sale del observador se lleva al separador flash. La corriente de cabeza del separador flash consta con un 20% de solvente. ¿Y qué más dice, Amanda? Dice un 20% de solvente y contiene un 25% de CO2, un 15% de H2S de alimentación que ingresa al absorber. Y vuelvo una vez más, mi estimada Amanda, lea bien. Lea bien. Como tú ves que 20% es solvente, automáticamente lees mal, porque me dices, tú me leíste así, dijiste, contiene un 20% de solvente y contiene 25% de CO2, dijiste. No dice eso. No dice eso. Dice un 25% del CO2 y un 15% del H2S de la corriente de la alimentación que ingresa al absorbedor. Lo que te está diciendo es que del CO2 y el H2S que entraron aquí, 25% y 15% de eso pasó acá, en moles. En otras palabras, yo te diré que 20% del solvente dice 25% del CO2. ¿Cuánto ingresó de CO2 aquí? 30 moles. Me está diciendo que 25% de esas 30 moles, o sea, 7,5 moles de CO2 salen por G. Lo que acabo de hacer, ¿me entendiste esa parte, Amanda? Sí, profe. Lo que acabo de hacer es utilizar la relación especificada, porque eso es una relación especificada, Amanda. Es una relación especificada que está relacionando la corriente de entrada D con la corriente de salida G. En otras palabras, es una relación especificada de la envolvente global, ¿no es cierto? Porque se puede usar en la envolvente global. Entonces, por eso no te sumaba 100, Amanda, porque supongo que te preguntaste, ¿por qué no me suma 100? Porque el 25 y el 15 no son composiciones, son relaciones especificadas. ¿Está claro?
¿Sí? Luis Claudio, el despojador entonces busca quitar todos los gases y dejar el solvente puro, por eso se llama despojador. Una unidad despojadora retira los componentes de una corriente líquida y deja solo el líquido. ¿Qué hice? Despojé a la corriente de sus componentes gaseosos. Claro que como ningún proceso tiene una eficiencia del 100%, un poquito del solvente se va con los gases. Pero en la corriente K quedó el puro solvente, ¿no? Listo para ser usado. Está claro que es un despojador, por eso se llama despojador, stripper, despojar. Sí, Inge, ya lo entendí. Y también quería decirle que también nos dice el enunciado que sale por la cabeza del despojador 30% de solvente. O sea, faltaría en la corriente J el 30% de solvente. No sé si Ok. puede No, sí, es que se me ha pasado, claro, ¿no? 30%. Entonces, fíjense una cosa, lo que yo les decía, ¿no? Lo que yo les decía. Estas corrientes salen con un contenido de solvente, pero si nosotros extendiésemos un poco más el proceso, es muy fácil a una corriente gaseosa quitarle un solvente. Se le hace condensar, eso es facilito, pero eso no es parte de este proceso, ¿no es cierto? Yo pudiese ponerle una unidad condensadora en donde separo el solvente del gas, ¿sí o no? Y ponerle otra unidad al proceso. ¿Se dan cuenta lo linda que es la ingeniería química? Bueno, si les está pareciendo linda es que están por un buen camino, si no, si dijeron, uy, Dios mío, qué horrible esto, qué aburrido, qué feo, ¿cómo también? Uy, bueno, el cómo también se hará, se aprende, ¿no? El cómo se hace se aprende, pero si no te gusta, si no tienes del gancho, caramba, de pronto la ingeniería química no me gusta y estoy aquí en algo que no me gusta. ¿Se acuerdan que les dije eso en la primera clase? Carol, ¿cuál es tu pregunta? Que en la corriente de Inge faltaría para N2 el 60%, igual para el N2 arriba el 99%. Por supuesto, Carol, pero recuerde que esos datos, ¿por qué no anoté esos datos, Carol? Dime. Porque ya sería solo de restarle del 100%. Correcto, realmente no es un dato, acuérdese, ¿no es cierto? Por eso no los anoté. Preguntas adicionales. Claro, para que se vea bonita la tabla le ponemos, le completamos, sí, estoy de acuerdo, pero realmente no es indispensable, ¿no? ¿Sí? Ok. Y ahí sí, mis queridos jóvenes envolventes, ¿cuántas envolventes parciales se pueden lanzar aquí? Una por equipo, una en el splitter, una en el punto de mezcla, ¿sí o no? Una por equipo, 3. Una en el splitter, 4. Una en el punto de mezcla, 5. Más la envolvente global, 6 envolventes, ¿sí o no? Y recuerden cuando hagan el análisis de grados de libertad, en el punto de separación, o sea, en el splitter, solo hay una ecuación de balanza independiente. ¿Qué les parece? Luis Claudio, ¿cuál es la pregunta? Inge, es un problema al momento de hacer la envolvente global. En este caso, ¿cómo pudiera estar considerando K? Porque yo tengo que esa misma K entra y sale, entonces no sé si es que esa corriente de ahí la omito en la entrada o la omito en la salida. Es que cuando una corriente entra y sale, se considera que nunca salió, porque da lo mismo, ¿sí? Lo que pasa, Luis Claudio, es que yo pude haber lanzado la línea así, perdona que haga una línea medio rara, en vez de ponerla ahí, yo pude haber hecho esto, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? Sino que se ve feo. Y ahí ni entra ni sale, ¿sí o no? Sí, es verdad. Eso es todo, ¿de acuerdo? Bien. Que no les confunda es ahí. Si la corriente entra y sale, simplemente suma y resta en el balance, y si lo hacen así, se va a simplificar, ¿de acuerdo? Pero en todo caso es mejor entender que yo hice eso únicamente para que no se crucen las líneas, ¿sí? Y supongo que Karina tenía una pregunta similar porque ya bajó la mano. Ay, Inge, también por si acaso no especifica, pero tenemos que trabajar en moles, ¿verdad? O sea, en fracción molar. ¿Tú crees? O sea, pero es que no lo especifica y usted decía que toca especificar. Es correcto. Se necesita la especificación en este caso. No puedes trabajar en fracción molar porque no conoces qué solvente es, ¿sí o no? ¿De acuerdo?
Me olvidé y es buena pregunta. Todos los porcentajes referidos a peso. ¿De acuerdo? Buena pregunta, Karina. Gracias. Listo. Dos cosas más, mis queridos jóvenes, en función de que ya nos está muriendo el tiempo y ya no logramos avanzar. Sí, efectivamente estamos atrasados, una cosa de una clase con el otro paralelo, lo que hace que esta semana no vamos a tener el taller, sino la próxima, ¿de acuerdo? Porque tengo que igualarles ambos dos, y eso quiere decir que muy probablemente vamos a necesitar una clase extra, que va a tener que ser la misma próxima semana, porque este viernes no puedo, y mañana y el jueves tengo clase extra de, ¿cómo se llama? De estadística. Entonces, voy a ver si es que aprieto un poco el paso en estas clases que nos quedan esta semana para ver si logro igualarles al final de esta semana. Eso es lo que les puedo decir. Si no logro igualarles al final de esta semana, pues necesitaré una clase adicional o al menos una hora adicional de clase. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, por favor? Pregúntenme. Ninguna. ¿Seguro? Ok, con esto ya estoy por subirles entonces la tarea de unidades múltiples. Estén pendientes. Julissa, cuéntame. Sí, yo quería saber, porque usted al principio mencionó que se extrae un 99% del nitrógeno y el 1%, ¿a dónde le asumimos para hacer los cálculos? A ver, mi estimada, estás confundiendo composición con cantidad. Ahí no te dice cuánto nitrógeno hay. Ahí te dice la corriente C, valga lo que valga, tiene un 99% en peso de nitrógeno. ¿Cierto? Todo el nitrógeno, sí. Todo el nitrógeno sale en la corriente C. Pero como también sale CO2, no es nitrógeno puro 100%. Es nitrógeno 99% y el otro 1% es CO2. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí quedó claro, Julissa? Sí. Recuerden, la composición no habla de la cantidad a menos que yo tenga la corriente total. ¿Sí? Claro, en la corriente D sí está claro, me dice 30% de CO2, son 100 moles. 30 moles de CO2. Pero si esa corriente fuese de 500, ¿no es cierto? Ahí habría 150 moles de CO2. Si esa corriente fuese de 1000, ahí habría 300 moles de CO2. ¿Está claro, Julissa? Bueno, todo el nitrógeno que sale de aquí, ok. Y está muy fácil, ¿no? Este nitrógeno, que son 60%, son 60 moles. Las 60 moles salen por aquí. Eso es todo, ¿no? ¿Algo más, por favor? Listo, guaguas. Muy buena tarde. Estamos hablando. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Gracias, Gemma. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.